Ok. Cuando vean que pasa eso, traten de no salirse de la reunión. Buenos días. Ok, hablando rapidísimo de lo que estábamos comentando de la parte de física, estábamos hablando de la primera ley de Newton, segunda y tercera ley de Newton. La primera ley de Newton era donde planteábamos, donde estábamos hablando de la parte de la inercia, o sea, qué tanto una persona puede, tiene esta situación cuando está a lo mejor en un transporte público, cuando va a arrancar el transporte público, cuando ya no arranca el transporte público. Cuando arranca el transporte público, nosotros tenemos un movimiento hacia adelante y luego como que regresamos, o un movimiento hacia atrás y luego regresamos. Este tipo de movimientos que ya tenemos normalizados, estos son movimientos que se dan normalmente, entonces estos movimientos que se dan de manera normal, que muchas veces ya lo normalizamos, lo que tenemos por cualidad es que esta es una ley, o sea, esta ya es una primera ley de Newton. ¿Cuál es la primera ley de Newton? Que nos oponemos a este movimiento. O sea, tenemos una cierta tendencia a oponernos al movimiento, que la verdad les voy a ser muy honesta. Todo el tiempo nos estamos moviendo. Si ustedes se dan cuenta, estamos influenciados por dos movimientos. Estamos influenciados por el movimiento de rotación alrededor del Sol y el eje de rotación, de la Tierra que gira en su propio eje y el eje de traslación, que esto lo hace obviamente alrededor del Sol, ¿no? Entonces, pues esa era la situación que yo les quería plantear. O sea, el movimiento está presente en todo momento. Lo que pasa es que como nosotros ya tenemos esa influencia, no la racionalizamos como tal, o sea, no le damos como tal la importancia porque ya es tan cotidiano el movimiento que tú ya no lo ves como algo diferente, sino como algo ya tan normalizado que ya sucede todos los días, entonces pues tú dices, no, pues chido, ¿no? O sea, nos estamos moviendo todo el tiempo, aunque no lo sabemos propiamente, aunque luego tenemos estas situaciones. Entonces, lo que estamos haciendo aquí propiamente era esto. Número 1, estábamos viendo la parte de la primera ley de Newton, inercia. Segunda ley de Newton, que es a la que voy a pasar ahorita. La segunda ley de Newton habla de una proporcionalidad inversa. Ustedes en alguna parte de su vida pudieron haber tenido contacto con esta información, pudieron haber tenido contacto con ello. Entonces, ¿qué sucede en este caso con esta información? Bueno, pues yo lo que quiero plantearles aquí, espero que Vanessa se pueda conectar para que vea esto. Ok, lo que yo estoy planteando aquí son dos cosas. Necesito que ustedes establezcan un sistema de comparación. O sea, para que yo te pueda explicar, te pueda también decir, esta cosa es esto es esto, y definirte, también tengo que establecer un sistema de comparación. Entonces, en el caso de la segunda ley de Newton, la que aplica es esta de abajo. Dice proporcionalidad directa. ¿Qué es una proporcionalidad directa? Y si tú te das cuenta, te pongo dos flechas hacia arriba. O sea, yo te estoy ejemplificando que si una variable aumenta, la otra variable también aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Te lo voy a explicar con un ejemplo. Si aumenta la temperatura, chicos y chicas, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen de nuestros cuerpos. ¿Esto cómo te puedes dar cuenta? Cuando estamos en abril, en mayo, en estos meses, cuando estamos en estos meses donde hay altas temperaturas y junio también, donde tenemos estos meses de extremo calor, si tú te puedes dar cuenta, lo que tenemos ahí propiamente es que cuando aumenta la temperatura, aumenta nuestro nivel, aumenta nuestro volumen. ¿Esto en qué te puedes dar cuenta? Tú te quieres quitar un anillo en estos meses y te cuesta más trabajo. Y te voy a decir por qué. Porque el agua que tenemos entre la piel y el músculo
el agua intersticial, porque así se llama, esta agüita que tenemos, porque acuérdense que el 70% de nuestro cuerpo es agua, cuando tenemos esta agua que se está medio evaporando, cuando se está medio evaporando, aumenta nuestro volumen. Entonces, al aumentar nuestro volumen, estamos obedeciendo a la primera ley de proporcionalidad. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la primera, esta ley de proporcionalidad, cuando en alguna ley física te diga es directamente proporcional, estamos diciendo que si una ley aumenta, la otra aumenta prácticamente, ¿vale? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, hay que tener cuidado con esto. Ahora, vamos a una ley proporcional inversa. ¿Qué es lo que sucede en una ley proporcional inversa? Si aumenta una variable, disminuye la otra. ¿Esto cómo te lo voy a explicar? Esta es la segunda ley de Newton. Esta sí es la segunda ley de Newton. ¿Cómo aplica la segunda ley de Newton? Si aumenta la masa, disminuye la aceleración. O sea, es decir, si yo llevo muchas cosas cargando, porque quiero ir hacia algún lado, que quiero ir a trabajar a la escuela, que quiero ir a caminar a un lado, si yo llevo muchas cosas, muchas cosas, al llevar varios productos, no puedo caminar rápido. Ajá, entonces yo propiamente estoy hablando de ahí ya de la ley proporcional de Newton. O sea, si aumenta la masa, que aquí la voy a colocar, disminuye la aceleración. Disminuye la aceleración y viceversa. O sea, aquí ya te estoy hablando, ya te estoy explicando la ley. Si aumenta la masa, disminuye la aceleración. Y obviamente, como es una ley proporcional inversa, ¿qué es lo que sucede? Quiero comentarles algo. Todas estas clases están grabadas ya en un canal, ¿eh? Por si no se pueden conectar o algo está pasando, porque veo que a una persona, a Vanessa, le está costando trabajo conectarse o está pasando algo con su dispositivo. Espero que sepa que ya está, que ya tenemos un canal y que en ese canal guardo también las clases por si hay alguna duda, ¿vale? Ok, ¿qué es lo que quiero plantear ahorita? Que si disminuye la masa, lo voy a colocar ahorita aquí para que sea más visible para ustedes, aumenta la aceleración. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Ok, que si disminuye la masa, aumenta la aceleración. Ajá. Espero que ya pueda conectar, ¿vale? Ok. Si disminuye la masa, aumenta la aceleración. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ya vengo libre soy, ya no traigo cosas, ya no estoy cargando bolsas, ya no estoy cargando cosas. Entonces, al ya no cargarlas, yo ya puedo caminar rápido. Ajá. Y eso es lo que sucede. Prácticamente lo que sucede en esta situación es una ley inversa. Si aumenta una variable, disminuye la otra. Si disminuye esa variable, aumenta la otra. Esa ley proporcional es la que aplica directamente en la segunda ley de Newton. Vane, yo lo que les comentaba, sé que te estaba costando trabajo conectarte porque me aparecía aquí en la aplicación. Te voy a colocar en pantalla, te voy a colocar en pantalla el nombre del canal en YouTube, ¿vale? Si tienes problemas al conectarte o ver la clase completa, tenemos este canal, Vex Bios. Este canal de Vex Bios, aquí voy a subir la clase, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta nada más eso para que no te impacientes. A lo mejor había un problemilla ahí con la parte de Zoom. Era actualizarlo nada más y ya, pero está bien.
Ok, entonces lo que les decía a tus compañeros era que estamos hablando de la segunda ley de Newton, la ley inversa. Esta ley inversa habla de que si disminuye una variable, aumenta la otra. Yo les decía que si yo llevo pocas cosas o no llevo bolsas, yo puedo caminar más rápido. O sea, si yo no llevo nada de objetos, mi aceleración va a aumentar. Y también viceversa. Si yo agarro cosas o cargo muchas cosas, mi aceleración va a disminuir. O sea, estas leyes proporcionales hablan de que si una variable aumenta, la otra disminuye. Prácticamente es lo que habla esta ley, ¿vale? Ahora, vamos a pasar a la tercera ley de Newton. ¿Cuál es esa? Ustedes me van a decir, ¡oh, Cristo! ¿Todavía no termina este asunto? No. Vamos a ver la tercera ley de Newton rapidísimo y ahorita vamos a ver lo de la fórmula, ¿vale? Porque creo que les cuesta trabajo el despeje de fórmulas. ¿Qué es lo que sucede con la tercera ley de Newton? Dice, a toda acción hay una reacción. Ok. Ustedes han visto que la bandita, esta es la tercera ley de Newton. Ustedes han visto que la bandita, pues cuando está acá aplicando el boxeo y esta parte, está boxeando, tienen una pera. Hay una pera que es de poliuretano, que es de un plástico y un tanto endurecido, y entonces tú le estás dando ahí, le estás dando aquí sus golpizas a la pera, en la misma proporción que tú le das un golpe a la pera, es la misma proporción con la que la pera regresa. O sea, si tú estás aplicando una fuerza, si tú estás aplicando una cierta fuerza, es la misma proporción, la misma fuerza con la que tú aplicas para empujar la pera, es la misma fuerza con la que regresa, con la que rebota. Entonces, es propiamente lo que se tiene que trabajar. Así es como se habla de la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción, en la misma proporción, hablando en una cuestión de fuerzas. Hay una situación que viene mucho cuando hablamos de fuerzas. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es la presión, la aplicación de una presión que ejerce sobre otro cuerpo. Hay algo que quiero comentarles. A nosotros, a muchas veces nos han planteado esta parte que dice, que se habla demasiado, que se habla mucho del peso. Ustedes han escuchado que te dicen, no, es que el peso es, es esa fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos. O sea, la gravedad, que también se puede manejar en una cuestión de peso. ¿Cómo se calcula el peso? Les voy a decir por qué. Porque pueden venir algunos ejercicios en el siguiente cuadernillo relacionados con el peso. El peso también es una fuerza. ¿Cuál es esta fuerza? La que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos. Y el peso se calcula así. Se va a multiplicar la masa por la gravedad. Obviamente, la gravedad del planeta donde te encuentres. ¿Por qué? Porque la masa es la cantidad de materia que tenemos y la gravedad es donde estamos. Si estamos en la Luna, pues obviamente la gravedad es de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Si estamos en la Tierra, es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si estamos en Marte puede ser de 8 punto y tantos metros sobre segundo al cuadrado. O sea, depende de qué planeta estemos, es donde vamos a trabajar, ¿vale? O sea, hablando en esos términos. Entonces, el peso es una fuerza, que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos. ¿Cómo se calcula el peso? La masa se multiplica por la gravedad. Y listo, ya tenemos ahí una parte del peso. Ahora, voy a pasar a la otra situación. Ustedes tienen en ese cuadernillo que hemos estado trabajando, ustedes y yo tenemos algo como esto. Tienen que usar esta fórmula. La fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo.
Esta es una fórmula que van a usar para resolver los ejercicios que les dejé. Y este es el triángulo de las Bermudas. ¿Por qué le llamo el triángulo de las Bermudas? Porque es el triángulo que me va a ayudar a poder despejar. Te voy a decir por qué. Esta V es de velocidad, esta D es de distancia y esta T es de tiempo. Ajá. Esta es una fórmula generalizada con la que podemos calcular velocidad. Vamos a hacer una división. Cuando tengamos presente así una fórmula de esta índole, estamos hablando de una división. La distancia entre el tiempo es una división, ¿vale? Este acomodo denota una división. Ahora, esta fórmula se puede despejar con ayuda de ¿quién? Con ayuda de estas letras. Estas letras que están aquí nos van a ayudar. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Ahora, si a mí me están pidiendo el tiempo en alguno de los problemas, porque sí está pasando, les está pidiendo el tiempo en alguno de los problemas. Si a mí me está pidiendo el tiempo, este triángulo me va a ayudar. ¿Por qué? Coloco aquí el tiempo y al verlo hacia este lado, estoy notando esto, la distancia entre la velocidad. O sea, yo estoy viendo, en este caso, yo voy a usar esta variable, que es el tiempo, y esto denota esta división. Ajá. Si a mí me estuvieran pidiendo la distancia, entonces yo tendría esto. Como están en la misma línea, al estar en la misma línea, lo único que los divide es una rayita, pero están en el mismo eslabón, en el mismo escaloncito. Entonces, si a mí me piden distancia, es igual a tiempo por velocidad. Aquí sería una multiplicación. Voy a poner los despejes para que sea más claro. Si a mí me están pidiendo el tiempo, despeje 1, despeje 2. Si a mí me están pidiendo el tiempo, obviamente voy a dividir la distancia entre la velocidad. Si a mí me están pidiendo distancia, voy a multiplicar, perdón, velocidad por tiempo. Y listo, ya tenemos el despeje. Entonces, fíjense cómo queda la onda, cómo queda la situación. Esta es la fórmula general. Tenemos velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Despeje 1. Tiempo, cuando me pidan tiempo, es igual a, fíjense aquí, distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. Cuando a mí me pidan distancia, ¿qué hago con la distancia? Tapo aquí y lo que significa es que multiplico velocidad por tiempo. Y aquí tengo distancia es igual a velocidad por tiempo. No sé si tengan alguna duda con respecto a los despejes de fórmula, porque bueno, son despejes que vas a utilizar en los ejercicios, porque sí, hay ejercicios donde les pedí tiempo y hay ejercicios donde les pedí distancia y hay otros donde les pedí velocidad. Ajá. Quiero que recuerden algo. La velocidad, esta velocidad se mide en metro sobre segundo. Acuérdense. Acuérdense que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Es una magnitud derivada. ¿En qué se mide la distancia? En metro. ¿En qué se mide el tiempo? En segundo. ¿Cómo se mide la velocidad? Metro sobre segundo. ¿Vale? Y así es como se mide. Y esto, chicos, ya es un despeje. Ya es un despeje de fórmula, que son los despejes que mucha gente llega a tenerles terror, miedo, no sé, fobia, porque pues hay gente que le cuesta trabajo esta parte de los despejes. Pero la verdad, como yo les decía, en física lo único que tenemos que hacer solamente es medir, solamente es identificar, poder trasladar, poder trasladar un dato a una
letra, a una fórmula. Entonces, no sé si tengan hasta ahorita alguna duda, comentario, sugerencia sobre la fórmula que les estoy expresando en este momento. Y lo digo por lo siguiente, porque la siguiente clase vamos a usar otra fórmula. También les iba a comentar algo. Si pudieran tener una calculadora científica a la mano o checar que la calculadora científica de algún celular o de algún dispositivo que pueda servirles, les voy a decir por qué. Porque la siguiente clase vamos a usar una función, que habla de seno, coseno y tangente, pero vamos a usar solamente una función trigonométrica. Entonces sí necesito que sí sirva, que sí se aplique, porque vamos a calcular unas fuerzas. Entonces, a la hora de calcular unas fuerzas, pues vamos a estar chambeando en esas partes, ¿vale? Hoy estamos a 22. Ajá. Entonces, pues,